Yo había quedado con ella de que no estuviera en casa cuando ocurriera y le dije que se fuera a trabajar, que buscara trabajo en ese día para que ella pudiera estar fuera y no se pudiera cruzar ni nada. Fui a su garaje, me escondí en una de las plazas. Ella me había comentado dónde estaba su plaza y que la plaza del vehículo de al lado estaba mucho tiempo que nadie lo movía y que en ese aspecto podía estar tranquilo porque no iban a coger el vehículo de al lado. Cuando bajó lo sorprendí. Fue todo muy rápido, no me acuerdo. Llevo estos últimos años intentando olvidarlo. Y cuando ocurrió, abandoné el garaje y me fui a mi casa. Me fui al trastero. Me cambié de ropa, guardé el arma y tiré la ropa por los alrededores, por allí. No recuerdo exactamente dónde. Me desplacé al domicilio de su hermana en la calle Blasco Ibáñez y hablé con ella y se lo comenté. Hola a todos, yo soy Julia y hoy os traigo un caso que me habéis pedido mucho. Yo creo que es el caso que más me habéis pedido. Es el caso de Maje, como habéis podido ver al comienzo de este vídeo. Un caso que la verdad no me extraña que me pidáis porque es un caso verdaderamente increíble. Es de guión de película de enredos. En fin, bueno, que como es un caso que estoy convencida de que todos conoceréis, no me voy a enrollar mucho en esta presentación y vamos a ir directamente con la historia. Aprovecho, eso sí, antes de empezar, para agradeceros que veáis mis vídeos y deciros que si os gustan os podéis suscribir, dejarme un like, activar la campanita, comentar, compartir y todas estas cosas, que como vosotros ya os sabéis, no me enrollo más y vamos con la historia. Nuestra historia comienza el 16 de agosto de 2017, cuando un vecino de la calle Calamocha, en el valenciano barrio de Patraix, encuentra en el garaje de su edificio el cuerpo de Antonio Navarro Cerdán, un ingeniero de 36 años. El cuerpo se encontraba entre la pared y un coche, en medio de un gran charco rojo, y con signos evidentes de que habían acabado con su vida con un cuchillo. 2 días después del crimen, el cuerpo de Antonio Navarro es trasladado a Novelda para ser despedido por sus vecinos y familiares, que no son capaces de explicarse los motivos para una muerte tan trágica. El funeral fue bastante conmocionante para todo el mundo, porque cuando llegó el féretro, allí se encontraba medio pueblo esperándole en la parroquia de San Pedro. Durante el funeral, María Jesús Moreno Cantó, su viuda, leyó entre espasmos, sollozos y lágrimas de cocodrilo, esto lo sabríamos después, una carta que le había escrito unas horas antes y que conmovió a todos los presentes. Antonio y María Jesús, a la que todos conocen como Maje, se habían casado un año antes, concretamente el 3 de septiembre de 2016, en el santuario de Santa María Magdalena de Novelda, población de la que ambos eran originarios. Antonio era muy conocido en el pueblo y allí tiene un montón de amigos y su grupo de toda la vida. Maje, sin embargo, pertenece a una familia que no se relaciona con todo el mundo, son muy religiosos, bastante más herméticos que la familia de Antonio, con unas costumbres mucho más caseras. Antonio era un ingeniero de 36 años, como ya os he dicho antes, con un trabajo estable en una empresa muy conocida con sede en Requena, y ella era una enfermera de 27 años que trabajaba como supervisora en el Hospital Católico Casa de Salud. Tras la boda se van a vivir a Valencia, concretamente al barrio de Patraix. Antonio era un hombre alegre y sociable, sin problemas económicos, sin enemigos conocidos, sin adicciones, sin deudas, muy cumplidor en la empresa y, a decir de sus amigos y conocidos, muy enamorado de Maje. Este perfil de la víctima es una de las cosas que primero le llama la atención a la policía. Piensan que un crimen como este, con 6 cuchi en el pecho,
4 de ellas directas al corazón, no puede ser obra de alguien que vaya, por ejemplo, a robar, porque esta gente no suele emplear una violencia tan grande. Pero sobre todo, y lo más importante, es que cuando alguien va a robar se lleva el botín. Y cuando encuentran a Antonio, este conservaba todos sus efectos personales, incluido el billetero con dinero y las tarjetas. Así que creen que esto ha sido un acto de alguien que tiene algo personal contra Antonio y además que quien lo ha hecho es un hombre fuerte porque hacía falta fuerza para infligir este daño. Lo primero que pensaron los investigadores al ver la escena y las heridas fue que alguien esperó al ingeniero agazapado entre los coches y lo atacó por sorpresa porque el cuerpo no presentaba ni una sola herida de defensa. Además, también notaron que las puertas de acceso al garaje no habían sido forzadas, así que piensan que la persona que hizo esto o bien se coló aprovechando un descuido o bien accedieron con una llave hasta el punto en el que ocurrió el crimen. Además, la policía también se entera de que Antonio solía salir de casa para ir a la oficina entre las 7:30 y las 8 menos cuarto de la mañana, así que suponen que esa fue más o menos la hora del crimen, aunque esta hora luego fue corroborada por la autopsia. La policía, tras recoger las pruebas, habla con la viuda, que describe a un Antonio bastante distinto al que habían explicado el resto de sus conocidos. Según Maje, su marido tenía un carácter muy fuerte, era así como muy echado para adelante, y no habría dudado en enfrentarse a cualquier caco al que hubiera sorprendido robando o simplemente merodeando por el garaje. Y por supuesto se resistiría muchísimo a un atraco. Esto llamó bastante la atención de la policía porque el resto de familiares, amigos y conocidos de Antonio habían dicho que, palabras textuales, era un cagón y que más bien huía de los conflictos. Además, Maje, sin que nadie le preguntase, habló de su relación matrimonial, explicando que Antonio era muy posesivo, que no le gustaba que ella tuviese amigos ni que saliese con ellos. Y ella explicaba que entonces no tuvo más remedio que mentirle. Y como Antonio le pilló porque siempre estaba mirando el móvil, pues habían tenido últimamente alguna que otra discusión por ello. Paralelamente, mientras la inspectora jefe hablaba con Maje, otro grupo de la policía se puso a hablar con la mejor amiga de Maje, Rocío, que también explicó el carácter controlador y posesivo de Antonio. Pero añadió que Maje a veces mentía a su marido para salir de fiesta y, esto es lo importante, en una de estas fiestas conoció a un tal José al que había seguido viendo a escondidas porque, claro, Antonio era muy celoso. Cuando ambas mujeres salen de la comisaría, la policía ya sabe que Maje les ha mentido, o bueno, por lo menos no les ha contado toda la verdad, porque Maje no había hablado de José en ningún momento. Así que al ver algo raro, el grupo de homicidios de la Policía Nacional le pidió al juez que les permitiera intervenir el teléfono de Maje. Pero en esta ocasión el juez no lo permitió porque no vio indicios suficientes como para hacerlo. Sin embargo, 5 días después de su primera declaración, cuando se entera de que su amiga Rocío le ha contado a la policía lo de José, solicita volver a declarar y les cuenta no solo lo de José, sino que además un mes antes de la boda, Antonio se enteró de que ella había tenido una aventura con un chico que se llamaba Tomás y que estuvo a punto de suspenderse la boda. Maje dice que no había contado esto por vergüenza. Asegura que antes de casarse tenía muy buena relación con Antonio, pero que tras la boda él se volvió muy controlador. Cambió mucho. Dice que estaba muy decepcionada y que empezó a conocer a otros chicos las noches que salía de fiesta, pero que solo había seguido viéndose con 2 de ellos, con Tomás, que era con el que tuvo una relación antes de la boda, pero según ella solo se veían como amigos, y con José, este chico del que les habló Rocío, al que dice que conoció en mayo y que no le dijo que estaba casada, que le gustaba mucho y que le daba miedo que este chico dejase de salir con ella si se enteraba que estaba casada. Y luego que si Antonio era muy celoso. ¿Cómo te quedas? ¡Qué desfachatez! Es increíble esta tía. Maje enseñó a los policías las fotos de José en el teléfono móvil. Lo enseñó como una niña ilusionada. Hacía una semana que había muerto su marido y estaba enseñando fotos como si se acabara de echar un noviete con 15 años.
Explica además que José ni siquiera sospechaba que ella pudiera estar casada, pero que después de lo que pasó se lo contó y le dijo además que debía darle su nombre a la policía. Ella dice que José le dijo que claro, que por supuesto, que hiciese lo que tenía que hacer, pero que se quedó en shock. Y añadió también que la noche anterior al crimen ella la pasó con él. Durante el día dice que estuvo con Antonio en la playa y por la noche le dijo que tenía que ir a trabajar, pero en realidad se fue a casa de José. A la mañana siguiente, cuenta, fue al hospital y a mediodía se enteró de lo que le había pasado a Antonio. Tras esta declaración que se produjo, como digo, una semana después de los hechos, el día 23 de agosto de 2017 la policía vuelve a pedir la intervención de los teléfonos de Maje y de José y en esta ocasión el juez sí se lo concede. A partir de ese momento, la policía comienza a darse cuenta de la doble cara de una mujer que, según con quien hablara, mostraba una personalidad u otra. Cuando hablaba con amigos del pueblo o personas cercanas a Antonio, o incluso con su propia familia, contaba que llevaba un mes sin salir de la cama, que no podía parar de llorar, que no tenía ganas de nada y que solo comía un yogur al día. Sin embargo, la realidad era bastante distinta. En el mes que siguió al crimen, Maje se fue de viaje con José a Denia, con su amiga Rocío a Barcelona y salió unas cuantas noches de fiesta. En esos días, además, intimó con Sergio, un agente de la Guardia Urbana en Barcelona, un encuentro que luego rememoró con deleite mientras hablaba con su amiga Rocío por teléfono. El propio Sergio contó a la policía meses después su encuentro con Maje, que tuvo lugar en Alicante el fin de semana del 9 y el 10 de septiembre. La personalidad de Maje tenía bastante perplejos a los investigadores. Entre otras cosas, se enteraron de que Maje había tenido una infancia y una juventud acomodadas gracias a la empresa de fontanería de su padre. Maje tenía 3 hermanos, pero uno de ellos falleció en 1990 en un accidente, lo que hizo crecer la religiosidad de una familia que ya de por sí era bastante religiosa. Pertenecían a una orden neocatecumenal y Maje, al igual que sus hermanos, acudió a colegios religiosos y sus relaciones hasta que comenzó la carrera de enfermería en Barcelona se limitaban a un estrecho y asfixiante círculo de compañeros de los grupos cristianos a los que pertenecía. Antonio Navarro, la víctima, que era un chico 10 años mayor que ella, le conoció porque era el mejor amigo de su hermano y en el último año de carrera comenzó a salir con él. Poco tiempo después llegó el compromiso, la boda y el crimen. Todo ello salpicado de pequeñas y grandes infidelidades. Pero al margen de todo esto, habían descubierto bastante poco. Llevaban 3 meses de escuchas telefónicas y en ese tiempo lo único que habían conseguido eran grabaciones que demostraban que Maje era bastante frívola y que su nuevo, José, que era publicista, vivía igual de feliz en la ignorancia que vivió Antonio durante mucho tiempo. Sin embargo, todo cambió el día 8 de noviembre, cuando Maje a las 10:27 de la mañana llamó a un hombre identificado como Salvador Rodrigo Lapiedra. Nunca habían hablado por ese teléfono desde que la policía monitoreaba las llamadas, pero la charla fue bastante esclarecedora y puso sobre alerta a los investigadores. Maje en un primer momento se mostró como se mostraba siempre, bastante apesadumbrada y llorosa y decía, no me encuentro bien. Bueno, os voy a poner la grabación. Salva. Hola, ¿qué tal? Dime. ¿Qué te iba a decir? Por Dime. favor, es que no estoy bien. Necesito que me digas qué ha pasado, porque en teoría yo creía que habías estado bien. O sea, yo no sé qué ha pasado, si he dicho algo mal o... No, es que me ha venido a la cabeza que es verdad que tu madre tiene toda la razón, que tienes que desconectar de tu casa, y me ha venido a la cabeza que en cierta medida también tendrás que desconectar de mí, porque yo te lo voy a recordar cada día que me veas. Entonces, ¿Qué va? Jamás te dije que eso yo ya, lo pero... tenía que no, o sea, es que ni lo pensaba. O sea, te prometí que no lo iba a relacionar y así ha sido. Es que me lo acabas de recordar tú, porque es que no lo tengo yo en mente, eso nunca.
Pues me ha dado un bajón bestial. Y el otro día llamé a la policía. ¿Qué dices? A mi amigo. Dios, Salva, no hagas locuras, ¿eh? No, llamé a mi amigo. No voy a hacer locuras. No te preocupes. Pues hay otra persona ahí que no sé quién es. Un tal José Antonio, no sé qué, no me acuerdo el apellido. Sí, también le hablé de él, el publicista. ¿Te acuerdas del publicista? Y también me han dicho que te vas con él a Italia. Sí. Sí, pero con más gente. Ya. Entonces, claro, pues me ha dado un bajón porque, claro. Pero escúchame, entonces... Ya. O sea, ¿me están investigando a mí? A ti o a él, porque él lo saben. Hostia. Madre mía, ¿pero podemos vernos o no? Madre mía. Yo pensaba que iba a estar descartado y me están a saco investigando. O sea, que están pinchando mi teléfono y todo. Tu teléfono no lo sé, pero... Pues... ¿dónde me quieres a mí en esta historia? Madre mía, yo ya bastante tengo. ¿Sabes? Como para estar preocupándome por eso. Podemos no vernos en donde está por el Consuelo de la Casa del Tapeo, en la esquina. Vale, pues dame media hora y estoy ahí, ¿vale? A las 11 estoy ahí. Como veis, la llamada tiene tela. Hasta ese momento, Maje creía que lo tenía todo bajo control. Pero la llamada a Salvador, que hasta ese momento la policía no sabía quién era, la descolocó completamente. Maje se quedó tan alterada que acordó un encuentro con este tal Salvador ese mismo día, media hora después de colgar. Los investigadores ya no tenían ninguna duda de que Salvador estaba de alguna manera implicado en el crimen. No solo por lo que habían dicho, sino por la reacción de Maje cuando le había dicho que había llamado a la policía. Como habían quedado solo media hora después de la llamada telefónica y la cita se había concertado en una cafetería, la policía tenía bastante poco tiempo para intentar escuchar y grabar todo lo que allí se hablara. El encuentro fue bastante prudente porque se hizo en un principio en la calle y luego caminaron hasta una cafetería. Y durante todo este tiempo la policía fotografió e intentó escuchar la conversación que tenían. Tras ese encuentro, la jefa del grupo de homicidios, que se llama Esther, hizo un informe en el que expresaba su opinión de lo que había pasado. Entre otras cosas, dijo palabras textuales: llama la atención que Salva no responde al mismo perfil que el resto de los amantes de Maje. El resto de amantes de Maje eran Tomás, José Antonio, José el publicista, y Sergi. Todos ellos eran chicos jóvenes, atléticos y atractivos como ella. Maje es una mujer de solo 27 años con un físico muy atractivo y que se arregla mucho. Salva tiene 47 años, es decir, 20 más que ella, y es poco atractivo. Para nada el tipo de hombre que le gusta a ella. Esto lo dijo Esther. En cuanto a la conversación, él tiene en todo momento una actitud sumisa y dócil hacia ella, casi suplicante, y mucha parte de la conversación él está sollozando, mientras ella se muestra dominante y fría. Tras el encuentro, la policía se pone a investigar a Salvador y descubre que además de 20 años mayor que Maje, estaba casado, tenía una hija, trabajaba como auxiliar de enfermería en el mismo hospital que Maje, La Salud, y descubrieron también que tenía un teléfono oculto con la que solamente se comunicaba con Salva. Durante el mes de julio y hasta el mes de octubre, se llamaron entre ellos 34 veces por este teléfono, mientras que por el teléfono oficial se comunicaron en 20 ocasiones. Siempre llamaba él. La policía ahora tenía intervenidos ambos teléfonos y mientras oían por un lado a Maje haciendo planes con José que incluían la compra de un piso y la posibilidad de tener un hijo, mientras Salva se ofrecía a ir a su casa para arreglarle el calentador, llevarla hasta Novelda, comprarle yogures o encerarle el suelo del piso. A cambio de todos estos favores,
y de conversaciones subidas de tono, ella le regaló una camisa porque, según decía, se acordaba de él. Lo de este hombre me da una mezcla entre pena y vergüenza ajena, que es que no sé ni cómo describir. El informe que elaboró la policía después de estas conversaciones definía así la relación entre ambos. La relación de Mage es totalmente interesada y está utilizando y manipulando a Salva para sus propios fines egoístas. Salva emplea un tono ilusionado, entusiasta y jovial, rozando en ocasiones el ridículo, mientras Mage emplea un tono emocionalmente plano, como si realmente no tuviera ningún tipo de afecto hacia Salva. ¿Quién se lo habría imaginado? Y además de las conversaciones, a Mage la estaban vigilando bastante de cerca y observaron cómo interactuaba con todos los que tenía alrededor. Con José cerraba la compra de un piso, hacía planes de viajes, con sus amigas hablaba de la vida sexual que había tenido con Antonio, y en contraposición, cuando hablaba con Salva, le decía que iba a ir a cenar una pizza con él y le regalaba los oídos diciéndole: tú sabes que yo estoy todo el rato acordándome de ti. Salva estaba tan entregado a la relación que incluso se ofreció a llevarla al aeropuerto cuando ella se iba a ir de viaje a Italia con otro. Lamentable, la verdad. Poco tiempo después, la policía científica puso a disposición de la Policía Nacional todos los mensajes de WhatsApp que se habían intercambiado Antonio y Mage. Uno de ellos, del día 4 de junio, se lo decía Antonio a Mage, decía lo siguiente: no quiero a alguien para cenar entre semana y sentarnos en el sofá a mirar el móvil hasta la hora de dormir. Y cuando tenemos un día libre, cada uno por su lado. Y sobre todo no quiero que nadie me ponga la mano encima. Por ahí no paso. Así que ese Antonio celoso y dominante que incluso la maltrataba, como había dicho Mage en sus declaraciones policiales, era un hombre al que ella había agredido en al menos una ocasión. 2 semanas antes de que ocurrieran los hechos, Mage le envió a Antonio el siguiente mensaje: Cari, me he quitado la noche del 14 por la del 15, así no hago 2 seguidas. Los agentes de homicidios creen que en esa fecha Mage ya había puesto día y hora a la muerte de su marido. Si ella trabajaba la noche del 15, él podría dejar el coche aparcado en el garaje y así se aseguraba que la mañana del crimen él estaría en el aparcamiento donde al final ocurrió todo. Sin embargo, la noche del 15 de agosto, Mage no estaba trabajando, sino en casa de José. Sin embargo, la operación estaba un poco encallada porque, si bien tenían claro todo lo que había pasado, tenían pocas pruebas para poder incriminarles y detenerles. Así que la policía empezó a buscar alguna manera de poner nerviosa a Mage y a Salva, algún detonante que les hiciera hablar, perder los nervios y hacer algo que pudiera delatarles. Así que una de las cosas que hicieron fue informar al hermano de Antonio, Vicente, de que casi tenían al culpable y que nada, que era cuestión de días que le detuvieran. La casualidad quiso que Mage y Vicente hablaran sobre la herencia, y digo la casualidad porque Vicente y Mage cada vez se llevaban peor por los temas de la herencia. Al parecer Mage estaba chuchando mucho para cobrar cuanto antes. Al parecer solo le importaba eso y la familia estaba bastante dolida. Pero bueno, entre discusión y discusión, Vicente le dijo que pues lo que le había contado a la policía, que estaban a punto de detener al responsable. Poco tiempo después de esta conversación con Vicente, lo primero que hace Mage es llamar a Salva. Después de esta llamada quedan para verse el día 2 de enero en un bar de Torrent. La policía tenía clarísimo que no se iba a perder ese encuentro. Varios agentes se apostaron en el bar y grabaron todo lo que dijeron. Os voy a poner también esta grabación. Paso de paso no tiene nada que ver. Hay un mundo que tengo que es la nave. Nadie se dejó la puerta bien. Esa puerta se abrió el La conversación que acabáis de escuchar queda, aunque se oye un poco mal, queda bastante claro que los sospechosos estaban preparando
para una inminente detención. Tenían que ponerse de acuerdo sobre todo en lo referente a las llaves. Lo que no sabían es que sus teléfonos les habían delatado. Salva tuvo la precaución de tener apagado su teléfono cuando acabó con la vida de Antonio, pero lo encendió poco tiempo después, y los teléfonos de los dos sospechosos coinciden entre las 13:30 y las 15:30 del día del crimen en las inmediaciones de la casa de la hermana de Maje. Con todas estas informaciones, la policía decide detener a la pareja el día 10 de enero de 2018. A la primera que tomaron declaración fue a Maje después de estar 8 horas detenida, y la primera pregunta para ella fue: ¿te pusiste de acuerdo con Salvador Rodrigo para planificar y ejecutar la muerte de tu marido Antonio Navarro? A lo que Maje contestó que sí, pero Maje añadió algunas cosas a su declaración, como que en realidad la idea había surgido de Salva y que ella lo único que hizo fue dejarse llevar. Contó que ella no se creía mucho que Salva fuera a hacer eso y que incluso cuando quedaron en el mes de julio para que ella le diera las llaves de la casa, ella siguió sin creerse que Salva fuera capaz de hacer tal cosa. Según ella, Salva se llevó las llaves, hizo una copia y luego se las devolvió. Dice que desde ese día de julio hasta el día 16 de agosto no le volvió a ver, aunque sí habló con él por teléfono. Asegura que él no le dijo cómo lo iba a hacer y que no le preguntara y que no quería que imaginara ni que sufriera. Cuando la policía le dice que por qué no trató de impedirlo, vuelve a reiterar que es que ella no pensaba que Salva fuera a ser capaz de hacerlo. Cuando le preguntan si habían pactado la declaración para cuando hablara con la policía, Maje dice que no, que solo le dijo que no se preocupara porque ella no tenía nada que ver y que hiciera su vida. Y cuando le preguntan si le había pedido alguna contraprestación a cambio del favor, entre comillas, que le había hecho, Maje dice que nunca. Dice que incluso un par de meses antes, Salva puso un seguro de vida a su nombre sin que ella supiera nada. Dice que se enfadó mucho con él cuando se lo dijo. La policía le dice, bueno, al menos habrás mantenido relaciones sexuales con él. Y dice, bueno, de forma muy esporádica, a mí él no me atrae físicamente. Salva pensaba que después de acabar con Antonio íbamos a formar una familia juntos. Me dijo que iba a dejar a su mujer, pero yo le dije que no lo hiciera porque me había enamorado de José y nos íbamos a comprar una casa juntos. La policía sabía que Maje estaba mintiendo y que, según las conversaciones que había escuchado por teléfono, ella nunca le dijo a Salva toda la verdad sobre su relación con José y seguía alimentando sus esperanzas. Al mismo tiempo, José también se quedó en shock. Cuando acudió a las dependencias policiales a declarar, se enteró de que Maje estaba acusada de haber planificado la muerte de su marido y contó bastante conmocionado que cuando empezó a salir con ella pensaba que era una mujer soltera y solo se enteró que estaba casada cuando Maje no tuvo más remedio que decírselo y, pese a la magnitud del embuste, decidió seguir con ella porque le gustaba mucho. Y ya para colmo de la desfachatez, Maje le contó en el momento de conocerlo, en mayo de 2017, que ya no convivía con su marido, que se vio forzada a casarse con él por presiones familiares y porque su trabajo como ingeniero le obligaba a veces a viajar con ella a países musulmanes y allí tenían que estar casados. Inmaculada, la mujer de Salva, también declaró en el grupo de homicidios y la pobre mujer se resistía a creer que su marido hubiera sido capaz de hacer cualquier cosa. Explicó que en agosto de 2017 llevaban una vida marital absolutamente normal y que nunca sospechó que su marido pudiera tener una relación extramatrimonial. Antes de acabar su declaración, quiso decir que Salvador era muy buena persona, que siempre ayudaba a todo el mundo, que era un padre ejemplar y que jamás había discutido con él. Durante el juicio, Salva ya estaba divorciado de su mujer. Un día después de la entrevista, la declaración de Maje, tuvieron la declaración de Salva. La primera pregunta fue exactamente la misma que le hicieron a Maje, si habían concertado la muerte de Antonio, a lo que Salva contestó que sí. Cuando le preguntaron si él fue el autor material, también dijo que fue él. Salva contó que tras un accidente en la empresa de Antonio en la que varios compañeros perdieron la vida, ambos comenzaron a fantasear con la idea de que hubiera sido Antonio el que hubiera fallecido y no sus compañeros. Y le pregunta a la policía, ¿pero de quién fue la idea?
Y Salva dice que la idea de cómo acabar con él se le ocurrió a él. Dice que aunque ella le pedía detalles de cómo le iba a hacer, él nunca le contó absolutamente nada. Cuando le preguntan sobre la fecha del crimen, él dice que la eligió él al enterarse de que Antonio trabajaba unos días en agosto. Añadió que ella no creía que él fuera capaz de hacerlo. Además, describió el arma con todo detalle, un cuchillo cebollero de 14 centímetros que adquirió en una ferretería. Confesó que se puso unos guantes de nitrilo, acabó con Antonio tras increparlo y afearle su actitud con Maje. Después se deshizo de la ropa en un contenedor, tiró el arma a un pozo en una finca de Ribarroja y les dio indicaciones de dónde encontrarlo. Tras todo ello, se fue a su casa, preparó la comida, comió con su hija y luego quedó con Maje en casa de su hermana para decirle que ya lo había hecho. Cuando le preguntan que qué relación mantiene con Maje en la actualidad, dice que, bueno, que se ven pero poco, porque ella tiene una relación con un tal José. Dice que tienen una relación de amistad, que comparten muchas cosas, aunque no son novios. Dice que lleva 8 años queriendo separarse de su mujer, pero que no mató a Antonio por eso. Y añadió que nunca pensó en tener una relación formal con Maje cuando se quedase viuda. Y cuando le preguntan por los motivos, dice que no sabe que actuó sin pensar, que no tenía nada contra él, pero que pensaba que sería bueno para ella. Cuando registraron las pertenencias de Salva, encontraron unas cuantas cartas que los dos se intercambiaron en 2016, poco tiempo antes de la boda de Maje y Antonio, que parecían las típicas cartitas de instituto con los labios de carmín pegados, en la que, entre otras cosas, le decía lo siguiente: con esta breve carta quiero decirte que te quiero, que te necesito y que voy a cuidarte y a mimarte, que soy tuya y que prometo serte fiel porque no necesito más que un hombre como tú a mi lado. Todo esto mientras estaba planeando la boda con Antonio y tenía una relación extra con Tomás. Una vez que Maje contrata a un abogado, se desdice un poco de la primera declaración que había hecho, diciendo que no había entendido bien la pregunta. Entre otras cosas, dice que ella no le dio las llaves a Salva para que hiciera lo que hizo, sino que se las dio para que aparcara el coche porque a veces le hacía la compra. Y añadió que Salva lo hizo porque se volvió completamente loco y que llegó un momento en que no había manera de pararle. Y Salva, por su parte, por si había alguna duda, quiso enfatizar la inocencia de Maje diciendo que solo él había participado en la muerte de Antonio y que Maje no tuvo absolutamente nada que ver. Y añadió que ya le dio las llaves por si no encontraba sitio para aparcar cuando iba a verla. El juez le preguntó que si estaba obsesionado con Maje y él le dijo que no, pero que le tenía mucho aprecio. Cuando la pareja llevaba un mes en prisión, Tomás fue llevado a comisaría para tomarle declaración y allí descubrieron que la relación de Tomás y Maje comenzó en mayo de 2016 y duró hasta octubre de 2017, salvo un breve intervalo de tiempo en el que ocurrió la boda, que fue cuando Antonio se enteró, pero luego ella retomó la relación. Así que Maje tuvo la capacidad de mantener relaciones con su marido, con Tomás, con José, con Salva y con Sergio, el guardia urbano. Todo a la vez. Un circo de 5 pistas. Además, Tomás le contó a la policía que Maje le había dicho que Antonio estaba muy enfermo de cáncer y que por eso no se divorciaba de él. Hasta el punto de que cuando Maje le dijo a Tomás que Antonio había muerto, pensó que había muerto por la enfermedad. Pero después le dijo que había fallecido por los atentados terroristas, estos que ocurrieron en la Rambla de Barcelona en esa fecha, porque le querían robar el coche. Tomás entregó todas las conversaciones de Telegram que había tenido con Maje 2 meses antes de los hechos, y estas conversaciones quedó claro que antes de Salva, Maje quería que el que llevara a cabo el crimen fuera Tomás. Y aunque Tomás en un momento dado dijo me lo voy a cargar, realmente lo dijo por decir. Él lo que le dijo finalmente es que lo que tenía que hacer, lo más sensato, denunciarle a la policía. Tomás aseguró que después de todo lo que había conocido de Maje, él pensaba que ésta le estaba mintiendo y que lo que quería era
manipularle para que él hiciera lo que hizo finalmente Salva. Y ya la guinda del pastel, la sorpresa de los responsables de esta operación fue 3 meses después de hablar con Tomás, en mayo de 2018. Los agentes vuelven a tomar declaración a un nuevo amante de Magé, un compañero de trabajo llamado Manuel, que confesó haber mantenido relaciones con la enfermera desde la primavera de 2016 hasta el fallecimiento de Antonio en agosto del año siguiente. Manuel, que también era enfermero como ella, acompañó a Magé en los momentos posteriores al crimen y que incluso se encargó de trasladar en coche a los padres de Antonio. Manuel contó que Magé le había dicho cuando se conocieron que Antonio la había dejado porque se había ido a Abu Dhabi a trabajar, aunque poco después se enteró de que se habían casado. Además de todos estos amantes, Magé estaba en el centro penitenciario de Picassent, con módulos de hombres y mujeres y zonas comunes, y allí también tuvo algunos escarceos amorosos. Mientras Salva, por su parte, vivió una metamorfosis muy particular mientras estuvo detenido. En las 3 entrevistas que mantuvieron con él los psicólogos, entre su detención y mayo de 2018, no quiso hablar de los detalles del crimen, pero sí hizo constar su malestar porque no le dejaban ver a Magé, y responsabilizó de ello al psicólogo de la cárcel. Salva solo recibía las visitas de su hija y uno de sus hermanos, hasta que, entre otras cosas por la constante insistencia de su hija de que dijera la verdad, 10 meses después de su detención, pidió declarar de nuevo y ahí contó toda la verdad. Dejó claro que el crimen fue un plan elaborado y concebido entre él y Magé. Dijo que Magé no quería que lo hiriera o que le diera un mensaje o que lo asustara. Dijo que quería que acabara con él. Explicó también que lo intentaron en el mes de julio, pero tuvieron que retrasar los planes porque Magé no fue capaz de convencer a Antonio de que aparcara el coche en el garaje. En el juicio, retrasado por la pandemia y celebrado entre octubre y noviembre de 2020, Salva reiteró en bastantes ocasiones que lo hizo todo con la ayuda de Magé, que entre los dos prepararon y idearon el crimen, aunque realmente durante el juicio fue incapaz de testificar y contarlo todo porque se vino abajo, terminó por no poder contar cómo lo había hecho. Tras el juicio llegó el veredicto, que consideró a ambos culpables de un delito de asesinato y les condenó a Salva a 17 años con el atenuante de haber ayudado a la justicia y a Magé a 22 años con el agravante de parentesco. Este enero de 2025 se cumplen 7 años y medio desde que se cometieron los crímenes y aún los 2 acusados siguen en prisión, claro. Magé ingresó en la prisión de Picassent en 2018 y desde su ingreso ha mantenido relaciones con al menos 4 reclusos. En julio de 2023 salió a la luz que Magé había sido madre de un niño. El padre era una persona que fue condenada por asestar 44 cuchillos a otro hombre y lanzar su cuerpo al júcar con una bombona de butano atada a los pies. La causa de este crimen fue un asunto de sustancias. David, como se llama el padre del hijo de Magé, llevaba en prisión desde junio de 2008 y fue condenado a 15 años de cárcel. No obstante, en el verano de 2023 obtuvo el grado tras no protagonizar ningún incidente durante su estancia en prisión. El hijo de ambos puede permanecer junto a Magé hasta que cumpla los 3 años. David rechazó un permiso para conocer a su hijo y parece haberse desentendido completamente de él. Tras ser madre, Magé fue trasladada al módulo de maternidad de Foncalent en Alicante. Salva, por su parte, siempre ha estado en módulos de respeto, tiene buen comportamiento y es colaborador. Ha tenido numerosas recompensas a lo largo de estos años, que consisten en las llamadas notas meritorias o en comunicaciones adicionales. Aún así, todavía no ha disfrutado de permisos. Tiene muy buena relación con trabajadores e internos.
Y lo último que sabemos de todo esto es que a principios de enero de este 2025, Netflix ha anunciado que está preparando una serie con la misma productora que hizo la de El caso Asunta, pero es una serie que se está rodando ahora y que todavía no tiene fecha de estreno. Así que si el caso de Maje todavía sigue saliendo en los medios cada 2x3, pues imaginaros cuando se estrene la serie de Netflix. Va a ser la pera. No sé si en la serie contarán algo adicional a todo esto. En el caso de Asunta, para rodarlo, aunque no se desvelaron muchas cosas nuevas, se contaron con los testimonios y con todos los informes que habían hecho los abogados defensores de los padres de Asunta. Así que fue una serie bastante fidedigna. No sé en este caso con quién cuentan. Es bastante probable que con los abogados defensores, no sé si de los dos, pero probablemente cuenten con su testimonio, sus informes y con todo lo que puedan sacar de ellos. Por otra parte, la familia de Maje, especialmente la madre, no cree ni una sola palabra de lo que dice Salva y piensa que su hija fue manipulada por este hombre y que ella no era consciente de lo que iba a hacer. Bendita inocencia, de verdad. Me imagino que tiene que ser jorobadísimo pensar que un hijo tuyo es capaz de hacer algo como lo que hizo Maje. Es una manera de autoprotegerte, imagino. Porque realmente creerse en la versión de Maje es complicado, ¿eh? Pero bueno, hasta aquí el caso de hoy. Espero que os haya gustado porque me lo habéis pedido mucho. Sé que es un caso que ha hecho todo el mundo. Yo creo que no he aportado ningún dato que no se conociera. En cualquier caso, es un caso que me ha gustado mucho hacer porque es un caso muy, muy, muy interesante. Y a mí sí que me ha servido para conocer aspectos que no conocía del todo. Así que bueno, como digo, hasta aquí el caso de hoy. Si os ha gustado, por favor, dejadme un like, compartirlo. Ya sabéis que os podéis suscribir, activar la campanita y bueno, todas estas cosas que os digo siempre al principio. Y como subo vídeo todos los viernes, hasta la semana que viene.